Dios les bendiga, buenas noches. Qué gran bendición poder verlos, el que estén aquí. Es es algo maravilloso que aparten su tiempo para escuchar la palabra del Señor, para reunirse en la casa de Dios. Gracias a Dios por sus vidas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor Jesús, porque hoy nos permitiste estar aquí. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, que tu nombre sea exaltado en este lugar y que nuestras vidas estén sometidas a tu voluntad y que no busquemos, Señor, nuestro placer, sino que busquemos el adorarte a ti, Dios, exaltarte a ti, Señor. Padre, que en este tiempo, Señor, tu palabra sea predicada, sea tú respaldando, Señor, este tiempo. Dios, oramos también por el pastor Gabriel Velázquez. Señor, pedimos de tu bendición, pedimos de tu paz, de tu consuelo, de tu fortaleza sobre su vida y su familia, Dios. Sé tú con ellos en este tiempo de dolor. Sé tú, Dios, ministrando sus vidas, sus corazones. Padre, sé tú bendiciendo a nuestro pastor Gerson y a su esposa Paola, los cuales salieron a una conferencia, Señor. Sé tú ministrando sus vidas allá donde ellos están. Dios, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme, por favor, a Jeremías capítulo 6, versículo 16. El tema de esta noche se llama Un descanso para nuestras almas. Saben, desde niños a nosotros, nuestros padres siempre nos decían, nos daban instrucciones para la vida. Pórtate bien, cómete todo, no pelees, fíjate al cruzar la calle, no te juntes con esas personas, pídele perdón, párate bien, etcétera. Muchas instrucciones y lo cual eran para nuestro bien. Y la Biblia está llena y nos enseña de cómo debemos comportarnos, cómo debe ser nuestra postura delante de los hombres, pero principalmente delante de Dios, porque Él es nuestro creador. Y saben, el no poner atención a las instrucciones nos llevan a un desastre que podría afectarnos por siempre. El orgullo y la necedad van de la mano para no escuchar ni obedecer. A veces somos muy orgullosos, somos muy necios. El pecado nos lleva a otro pecado. El pecado siempre va acompañado de más pecado. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. El Señor quiere que haya en nosotros una paz, un descanso para nuestra alma, porque nosotros día con día andamos turbados. Hay cosas en nuestra vida que no entendemos, pero el Señor nos llama a que descansemos en Él. Pero nosotros somos tan necios que decimos, no, Señor, no te queremos escuchar. Yo sé lo que voy a hacer,
Preferimos el consejo de otras personas que de Dios. Jeremías, hermanos, significa el Señor exalta o el Señor es exaltado. Y parte del mensaje del profeta Jeremías es que Dios planta y desarraiga las naciones y los pueblos conforme a sus propósitos. Y lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 10. Jeremías profetizó durante los reinados de los últimos reyes de Judá, los cuales fueron Josías, Joacás, Joaquín y Sedequías. Este hombre estuvo cuando ellos estuvieron reinando. Y el enfoque central del libro de Jeremías es la relación conflictiva de Dios con su pueblo. Este pueblo rebelde, este pueblo obstinado. Y Jeremías aborda el tema de la necesidad de buscar a Dios y de buscar el camino antiguo para encontrar a Dios. Y en él encontramos que es necesario reflexionar sobre la importancia de las enseñanzas y los mandamientos divinos como guía para nuestras vidas. Dios se dirige al pueblo de Israel a través de este profeta y les insta una y otra vez a que se detengan, a que reflexionen, a que tomen el camino verdadero, que busquen los senderos antiguos. Y esto se refiere a las enseñanzas y a los mandamientos que Él una y otra vez les ha mostrado, les ha hablado por medio por medio de la ley, por medio de sus profetas. Esto requiere a que tengamos un regreso a los principios y valores que se han abandonado. Dios promete que al seguir este buen camino encontraremos un descanso para nuestras almas. Sin embargo, obstinadamente el pueblo de Israel rechaza una y otra vez no seguir este camino. A veces se parece a nosotros. Jeremías profetizó durante un periodo de mucha apostasía y corrupción. El pueblo de Israel estaba adherido a la idolatría y a la injusticia. Era un tiempo en que ellos estaban decayendo en su compromiso con el Señor. Era un pueblo obstinado que no quería obedecer. Pero Dios ofrece una oportunidad, ofrece restauración para su pueblo y llama a su pueblo a que regresen a la justicia y a la obediencia. Porque al hacer esto, ellos encontrarán descanso para sus almas. El pecado nos perturba, el pecado nos lleva a desobedecer a Dios. Y el Señor una y otra vez nos ofrece un descanso. Él quiere que nos relacionemos con Él. Él nos quiere perdonar, Él nos quiere rescatar del pecado. La Biblia es el camino que Dios ha trazado para nosotros, sus hijos, y debemos andar por Él.
Pregunta, ¿qué encontramos en las sendas antiguas? ¿Qué encontramos? Encontramos la ley y los profetas, lo cual es el Antiguo Testamento como lo conocemos. Esto significa que debemos buscar el consejo de Dios, así como los reyes. Cuando los reyes llegaban al trono, un rey temeroso de Dios, él mandaba traer la ley de Dios. Traigan la ley. Entonces la ley de Dios se leía ante todo el pueblo. ¿Para qué? Para recordar los principios de Dios hacia ellos. Pero un rey que rechazaba la ley de Dios, a él no le importaba que trajeran la ley. Y entonces cuando eso no pasaba, el pueblo se desenfrenaba en pecado. Porque si no tenían un buen dirigente temeroso de Dios, ¿cómo ellos podrían seguir a Dios y obedecerlo? ¿Saben? Las cosmovisiones humanas son un producto de nuestra corrupta idea de ser mejores que Dios. Nos creemos mejor que Dios y eso trae consecuencias para siempre. Hay muchos temas en la vida que pudiéramos entablar. Queremos hablar de amor, queremos hablar de familia, queremos hablar de bendiciones, de matrimonio, de prosperidad, de paz, de ciencia, de sabiduría, de educación, etcétera, etcétera. Necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos volver a las Escrituras para hablar de estos temas. Necesitamos el consejo y la dirección de Dios. Hermanos, si alguno de ustedes está recibiendo consejo, consejería sobre alguno de estos temas u otros, y este consejo no está cimentado en las Escrituras, hermanos, huyan por su vida. Huyan por su vida si ese consejo no está respaldado por la palabra de Dios. Necesitamos el consejo de Dios y su dirección. Cuando una y otra vez, hoy y siempre lo necesitamos. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, veamos cómo la Biblia nos dice que volvamos al principio, porque en el principio está Dios. Todas nuestras respuestas están en el Creador. En Lucas 15:11 al 32 nos registra al hijo pródigo. Y este personaje tan popular en la Biblia, que es el hijo pródigo, este personaje resulta que le dijo a su padre: Padre, dame toda mi herencia. Entonces este joven se fue y malgastó su dinero. Entonces llegó un hambre a la región y sobre todo a su vida, porque quedó en pobreza. Entonces se arrimó a un jornalero, el cual le dio oportunidad de alimentar a sus cerdos. Entonces este hombre deseaba ser alimentado por las algarrobas que le daban a estos cerdos.
y entró en razón. Dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de comida y yo estoy aquí deseando el alimento de estos cerdos. Este hombre estaba en pobreza y dice, hay algo maravilloso aquí. Dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Notemos cómo este hombre dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Su mirada está principalmente hacia el cielo donde está el Señor, porque uno peca primeramente contra Dios. Y es algo maravilloso cómo Él nos enseña este principio de voltear a ver a Dios, al Creador, al Todopoderoso. Hay una frase muy popular en el mundo, la cual dice que todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevan a Roma. Cuando a veces pedimos alguna dirección de cómo llegar, de cómo conducirnos, y nos dicen, ¿sabes qué? Toma por esa calle o toma la que tú quieras, de todo vas a llegar a donde mismo. Entonces de ahí se toma esa frase, que todos los caminos llevan a Roma. Bueno, se cree que esta frase se dice porque Roma al principio era el centro del mundo. Entonces Roma, las ciudades que estaban alrededor, se construyó, sus vías terrestres estaban hechas de una manera específica, la cual conectaban sus caminos a la capital de Roma. Entonces se cree que de ahí viene esa frase, todos los caminos llevan a Roma. Pero saben, en la Biblia a Roma se le conoce como la Gran Babilonia. La Babilonia, la tierra de la cautividad del pueblo de Dios. Pero todos queremos ir a Roma. La cual es, como dice la Biblia, la Gran Babilonia, la tierra de la cautividad del pueblo de Dios. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ¿a dónde queremos ir? ¿A dónde estamos caminando? ¿Queremos nuestro propio consejo, nuestra propia dirección? ¿O queremos la dirección del Señor? El camino del hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice la Biblia. A continuación, quiero hablarles un poco de las religiones y cosmovisiones falsas. Las cuales se han hecho muy populares en nuestros días, las cuales han estado muy apegadas a las vidas de las personas. Y en primer lugar tenemos lo que es el budismo. Y el budismo, hermanos, es una religión y una doctrina filosófica y espiritual. Y es considerada una religión transteísta, lo que significa que sus practicantes no tienen ni siguen a un Dios todopoderoso, sino se centra en buscar la paz y la armonía y la tranquilidad y el equilibrio.
Se comprende una variedad de tradiciones, creencias y prácticas espirituales, principalmente atribuidas a Gautama. Buda Gautama, el cual abandonó a su esposa y a su hijo y a su hogar para ir en busca de todo esto. Este es el budismo. Tenemos también el hinduismo, y esta es una religión conocida en realidad es un conjunto de varias tradiciones asociadas entre sí que se originaron en la antigua India. Los hindúes creen en un Dios impersonal o una realidad suprema llamada Brahman, pero al mismo tiempo creen en la existencia y la pluralidad de varios dioses y diosas. Y la idea de tener un Dios impersonal es que ese Dios no tiene gustos, ni preferencias, ni disgustos, que es una energía sin cualidades. Pero en contraste, la idea de Dios es que Dios es personal y que tiene atributos propios de una persona con la que es posible establecer una relación. Dios tiene una relación con nosotros, con su pueblo. Las Escrituras nos lo han mostrado, nos lo han dicho. Pero las tradiciones y las religiones no pueden tenerla. A continuación tenemos el Islam, la cual es una religión monoteísta que exige sumisión a su único Dios, Alá, y a todo a lo que Alá ha revelado a través del profeta Mahoma. También tenemos algo que se le conoce como espiritualidad de la nueva era. Y este es un término general usado para describir un movimiento religioso contemporáneo, no una religión organizada, la cual promueve un retorno al ocultismo, a la hechicería y a las supersticiones, y lo cual le otorga nuevos nombres a sus prácticas ancestrales. Tal vez cuando se nos presenta esto, no nos dice que son hechizos, que es ocultismo, sino se nos dice con otras palabras más populares, palabras que puedan ablandar nuestra mente para así caminar hacia ellas. También tenemos el ateísmo y secularismo, las cuales son dos cosmovisiones filosóficas modernas y muy influyentes. El ateo dice que no cree en Dios, y el secular es un creyente que no pertenece a la iglesia. Es aquel que dice, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. No se congrega, no se relaciona. Ni siquiera lee la Biblia. Solamente dice, yo creo en Dios y punto. Ahora a continuación, veamos un contraste de todo esto, de todas estas religiones y cosmovisiones falsas. Y saben, en este día 31 de octubre
se celebra algo maravilloso. Mientras allá afuera celebran cosas que no van con la palabra de Dios. En este día se celebra algo maravilloso. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, sumergiendo su pluma en tinta, publicó las 95 tesis, dando inicio a la Reforma Protestante. El día de la Reforma celebra la gozosa belleza del Evangelio libertador de Jesucristo. ¿Qué es el día de la Reforma? Bueno, es el día en que la luz del Evangelio prorrumpió de las tinieblas. Post, tenebras, luz. Después, las tinieblas, la luz. Fue el día en que comenzó la Reforma Protestante. Fue un día en que llevó a Martín Lutero, a Juan Calvino, a John Knox y a otros reformadores a ayudar a la iglesia a encontrar su camino de regreso a la palabra de Dios como la única autoridad para la fe y la vida, y a guiar a la iglesia de regreso a las gloriosas doctrinas de la justificación por la gracia sola, a través de la fe sola, en Cristo solo. Este día encendió el fuego de los esfuerzos misioneros, lo cual motivó la composición de himnos y cantos congregacionales y promovió la centralidad del sermón y la predicación para el pueblo de Dios. Es la celebración de una transformación teológica, eclesiástica y cultural. Entonces, de ahí tenemos algo que surgió, algo que se le conoce como las 5 solas de la Reforma Protestante. Sola Escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Es autoritativa, es suficiente, es inerrante, clara y necesaria. Solus Christus. La salvación se encuentra solo en Cristo. Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre, y no hay salvación por medio de ningún otro. Es solo en Cristo. Sola gratia. La salvación es un don de Dios. La salvación es solo por la gracia de Dios mediante la fe. Sola fide. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nuestros pecados. Es solo por la fe en Cristo. Soli Deo Gloria. Toda la gloria es solo para Dios. El propósito de la salvación es que recibimos es glorificar a Dios. Y de eso nos habla la Reforma Protestante. Ahora, volvamos nuevamente al texto. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. El Señor quiere que volvamos a los caminos antiguos, a las sendas antiguas. Quiere que volvamos
al principio. ¿Por qué? Porque estamos viviendo turbados, sin dirección. El Señor nos dice, vuelve al principio para que entiendas. Pero decimos, no andaremos. No queremos obedecer ni escuchar la palabra de Dios. A veces nos toca predicarle a alguien, platicar con alguien, darle un consejo. Y esa persona nos ignora. No, 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 no. Yo ya sé eso, yo ya sé. Yo estoy bien así como estoy. No le hago daño a nadie. Esas personas no simplemente nos rechazan a nosotros, sino están rechazando al Señor. Y el rechazar a Dios tiene sus consecuencias. Este versículo, hermanos, nos desafía a reflexionar en nuestras vidas sobre los caminos que estamos siguiendo. ¿Por dónde vamos caminando? Y muchas veces nos dejamos llevar por las corrientes culturales de esta vida, por sus normas sociales, y estamos perdiendo de vista los caminos de Dios, sus principios, su guianza, la verdadera felicidad que se encuentra en Él. Y aunque vivamos en una sociedad la cual constantemente está cambiando, la verdad eterna de la palabra de Dios sigue siendo relevante, no cambia y es necesaria para nuestras vidas. En lugar de seguir las tendencias efímeras, es decir, aquellas tendencias que se van cambiando, que van modificándose, y a los deseos de nuestros corazones, debemos volver a Dios. Debemos volver a sus mandamientos, a su ley. Cuando un pueblo está corrompido, necesita volver a los principios de Dios para ser restaurado. Charles Spurgeon, el conocido como el príncipe de los predicadores, este hombre, a la edad de 16 años, dice su biografía que este hombre llegó a una pequeña iglesia. Llegó a una pequeña iglesia y estaba un predicador. Bueno, en realidad no era un predicador, sino que el predicador que iba a estar en el púlpito ese día no se presentó. Y un miembro de la congregación subió ese día y abrió su Biblia en Isaías 45:22 y él comenzó a predicar. Y dice Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí, dice el texto de Isaías. Mirad a mí. Entonces el predicador fijó su mirada en este joven, Charles Spurgeon, y le dice, joven, pareces un miserable y vas a ser un miserable en la vida y miserable en la muerte. Serás miserable si no obedeces el texto. Mira a Cristo, mira a Cristo. Entonces ocurrió algo maravilloso. Este joven nació de nuevo y ahí comenzó su carrera como predicador. ¿Saben? En algún tiempo de nuestra vida
necesitamos y vamos a necesitar decidir si seguimos la verdad o no la seguimos. Si no estamos sujetos a la palabra de Dios, seguiremos perdidos buscando nuestro propio camino. Mateo 11, 29. Acompáñenme. Mateo 11, 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es la segunda vez que se nos menciona que hallaremos descanso para nuestras almas. Y aquí encontramos el corazón del mensaje de Jesús mismo, el cual nos lleva de la mano. Jesús nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Un yugo, hermanos, es un barrote de madera muy pesado, el cual se pone en el cuello. Entonces, esta representación del yugo, Jesús nos dice que el yugo que Él lleva, que lo tomemos junto a Él. En algunas partes, bueno, en la mayoría del mundo, se cultiva la tierra por medio de tractores. Pero en algunas otras partes y aún se siguen utilizando mulas o bueyes, los cuales son toros. Entonces, los bueyes se utilizan dos de ellos para ir arando la tierra e ir creando los surcos para cultivarse. Pero en ocasiones llega un toro nuevo, inexperto. Entonces lo colocan junto a un toro que ya tiene mucho tiempo arando la tierra. ¿Por qué? Porque si pones a un toro inexperto, se va a ir todo chueco. Entonces Jesús quiere tomarnos junto a Él para que vayamos trazando el camino correcto. Porque si nosotros nos vamos solos caminando en esta vida, sin la compañía del Señor, nuestro camino puede ser chueco, puede ser incierto. Entonces necesitamos ir de la mano del Señor. A veces somos tan rebeldes que nos queremos soltar o nos soltamos de la mano del Señor. Pero en la bondad del Señor, Él nos quiere rescatar para seguir caminando junto a Él. Jesús, hermanos, va marcando el camino y va junto a nosotros. Debemos ser agradecidos con Él porque Él es nuestra guía. Porque nosotros solamente estamos pensando en nuestros deseos. Pero Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. ¿Saben? El himno que cantamos al principio, el cual se titula La Iglesia de Ayer. Este himno fue escrito por Herbert Buffon en 1922. Y la letra de este canto procura denunciar la decadencia evangélica.
la cual hace un llamado a que volvamos a las sendas antiguas. Y voy a leerles unos párrafos de este himno. No lo voy a cantar, simplemente lo voy a leer. Dice: muchos ya se adaptaron a la modernidad, sin pensar se rindieron ante la vanidad y dejaron la Biblia y su centralidad por entretenimiento y mundanalidad. El Señor nunca cambia, su palabra es fiel. A las sendas antiguas hoy debemos volver. Estrategias humanas hay que rechazar. La ley y el evangelio debemos predicar. Es un himno maravilloso que nos regresa a que volvamos al camino de Dios. Nos alienta, nos inspira. En Miguel Núñez, en su libro Una iglesia conforme al corazón de Dios, él escribe: volver a los comienzos. Él dice: en estos tiempos se requieren hombres y mujeres de sacrificio, comprometidos con un gran Dios, dispuestos a luchar en esta batalla con sus armas más poderosas. Una Biblia no solo en sus manos, no solo en su mente, sino también en la acción. Una oración en sus labios y un espíritu de adoración en su interior. Pero hasta que esto suceda, la iglesia tiene que retomar al lugar donde comenzó, y para esto necesitamos, número 1, regresar a la cruz. Volver a darle a la cruz la centralidad que merece. La cruz para el perdón de pecados. Porque la cruz garantiza nuestra resurrección futura. Y hay una necesidad de vivir vidas santificadas. Regresemos a la cruz. Número 2, debemos retomar la centralidad de la palabra. La iglesia no puede olvidar que el evangelio es poder de Dios para salvación, como nos dice Romanos 1:16. Y número 3, predicar la centralidad de la persona de Jesús. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. 2 Corintios 4:5. Stephen Nichols escribe: es nuestro deber y nuestra obligación de mantener la luz del evangelio en el centro de todo lo que hacemos. Es nuestro deber mantener la luz del evangelio aquí en la iglesia, en nuestro hogar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista. La luz del evangelio debe estar en nuestras vidas. Ahora, ¿estás confundido y no sabes qué camino escoger? ¿Estás confundido y no sabes qué camino escoger? El Salmo 121, del 1 al 2 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos
y la tierra. Noten cómo el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. Esto significa que sus ojos están en lo alto, donde está el Señor. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Necesitamos volver a quien es nuestro ayudador, a quien hizo todo, a quien está en lo alto, en el cielo, no a lo que está en la tierra. Nuestra mirada debe estar puesta, nuestros ojos en Jesús. Ahora, te has acomodado a este mundo y a sus deseos. ¿Estás listo para dejarlo y tomar el camino de la verdad y de la vida? Nuevamente, ¿te has acomodado a este mundo y a sus deseos? ¿Estás listo para dejarlo todo y tomar el camino de la verdad, de la vida? Hermanos, aún hay esperanza en Cristo Jesús. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza en Cristo. Amén. El Señor les bendiga. Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra expuesta. Gracias, Dios, porque podemos correr hacia ti, Dios. Podemos confiar en que tú estás ahí. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar el consejo que está en las Escrituras. A no olvidarnos, Señor, de que tú eres nuestro pronto auxilio. Dios, ciertamente hay cosas que no entendemos, que no comprendemos. Pero, Señor, si tú nos ayudas, si tú nos das luz, nos das entendimiento, Padre, podemos conocerte más. Señor, sé tú bendiciendo nuestra relación contigo, Dios. Sé tú bendiciendo a mis hermanos, a la iglesia, Dios. Y que tu palabra sea el centro siempre, en cada reunión, en cada predicación, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.